Antes de comenzar mi intervención, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hubo un bazar con causa. Quiero agradecerles a los diputados y las diputadas que participaron poniendo un granito de arena. Gracias a ustedes y al público en general, el bazar fue un éxito. Muchas gracias. Con su venia de la presidencia, saludo fraternalmente a las compañeras y compañeros diputados de este Congreso y a los medios de comunicación, al público que hoy nos acompaña y a quienes siguen esta transmisión de esta sesión ordinaria. Con fundamento en el artículo 68 del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, expondré de manera sucinta la iniciativa de proyecto de decreto por el que se crea la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de México y se abroga el decreto 258 por el que se expidió la ley de la inclusión para las personas en situación de discapacidad del Estado de México. Y pido a la Secretaría se publique la iniciativa en los términos que fue aprobada para su presentación en este pleno. Actualmente la discapacidad ya no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, sino que es vista a través del modelo social o de derechos humanos. Esto implica un profundo cambio de paradigma, donde las personas con discapacidad logren convertirse en sujetos activos, titulares y beneficiarios reales de derechos humanos y que superen los modelos que les ha producido a ser objetos pasivos de atención médica y rehabilitación de la filantropía y la caridad pública y privada. La transformación que se está gestando con el modelo social trae aparejado un cambio significativo en los roles de las personas con discapacidad en relación con su participación política y social. Estamos dejando de ser sujetos pasivos y prácticamente nulos en la actividad pública y política. Ahora empezamos a ser actores activos en los procesos de participación ciudadana, personas que empezamos a ejercer nuestros derechos y por ende visibilizados en la sociedad. La proyección de estos cambios no ha sido fácil ni simple. Son derechos que se han ganado a través de las distintas luchas sociales. Se han generado muchas resistencias directas o indirectas, propias de entornos socioculturales y políticos, en los cuales las personas con discapacidad no han sido vistas como actores sociales ni políticos, sino como simples beneficiarios de la ayuda social y del asistencialismo público. En la búsqueda incansable de estos estados respeten los derechos que hemos ganado a través del tiempo, a través de situaciones discriminatorias de nuestro sufrimiento y de nuestro andar, es que presento este nuevo proyecto, exigiendo que no se tomen a la ligera los derechos que fueron reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador y en nuestra Carta Magna. Es por ello que el objetivo principal de esta propuesta es coadyuvar en el desarrollo de una cultura de la discapacidad desde diferentes ámbitos, fortaleciendo el marco jurídico
de la materia, asimismo dotando de herramientas económicas, jurídicas y sociales en el ámbito fáctico a las instituciones y servidores públicos que ejecutan esta ley. Señalando además que para la presentación de este proyecto de ley se respetó cada parte del proceso de análisis y de consulta establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que las bases de esta iniciativa se establecieron en 2018, con las primeras reuniones de tratado para la creación de una nueva ley de discapacidad en nuestro estado, trabajo que despertó el interés de toda nuestra comunidad y con el paso del tiempo se fueron sumando más actores al proyecto, dando como resultado la creación de la ley, la inclusión de las personas en situación de discapacidad del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno el 14 de abril de 2021. En ese nuevo proyecto se logró eliminar el lenguaje que resultaba desfasado y discriminatorio. Se establecieron nuevas obligaciones para los distintos entes del sector público y se establecieron derechos que no eran reconocidos, regulando además entornos que no habían sido abordados con anterioridad, como es el turismo accesible y las acciones en materia de acceso a la justicia. En la fecha 14 de abril de 2021, se publicó en la Gaceta de Gobierno la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de México, dado que la legislación estatal en materia de discapacidad provenía del año 2012 y que las pocas reformas realizadas no lograban actualizar del todo los parámetros imperativos y de aplicación del modelo social de la discapacidad. Fue necesario derogar la legislación anterior y crear una nueva, bajo una perspectiva de discapacidad. Sin embargo, el 13 de mayo del 2021, la Convención Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto a la ley en comento, arguyendo una violación al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de los estados parte asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y de sus libertades fundamentales, tomando en cuenta sus opiniones a través de consultas estrechas, donde colaboren activamente las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan. Ante el señalamiento de vulneración del artículo 4.3 de la Convención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la invalidez de la ley en comento, otorgando a la legislatura un plazo de 12 meses contados a partir de la notificación para la realización de la consulta estrecha a personas con discapacidad del Estado de México. Acerca del proceso legislativo de la materia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Tratado Internacional que establece las pautas de interpretación sobre el amplio espectro de derechos que protegen a las personas con discapacidad, el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros" hace eco de la filosofía y de la historia del movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, basado en el principio de participación genuina. Este lema nace desde la creación misma de la Convención, al constituir un caucus internacional de discapacidad que trabajó durante 5 años con la participación de 70 organizaciones internacionales
regionales y nacionales, creando una nueva visión de derechos humanos de las personas con discapacidad. Los derechos que reconoce la Convención fueron redactados por personas con discapacidad y hoy, que formo parte de esta legislatura, entiendo la gran importancia de nuestra participación en los espacios públicos. Sin embargo, para el año 2006, que se finaliza la redacción del documento base para la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no existía una guía para los estados parte sobre las pautas a seguir para la realización de las consultas. Es en 2007 que Naciones Unidas publica el Manual para Parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, siendo así el único referente para la realización de las consultas a personas con discapacidad. Empero este documento seguirá dejando al árbitro de los estados la creación y regulación de los mecanismos para la realización de las consultas. Es hasta el 9 de noviembre del 2018 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emite la observación general número 7, 2018, donde se establecen los requisitos necesarios para la realización de la consulta. Bajo este contexto, debe de quedar claro que la omisión de la consulta en los términos señalados por la observación general implica la declaratoria de invalidez de la norma. Incluso realizar la consulta omitiendo algún requisito conlleva un señalamiento de simulación de consulta estrecha y por ende la norma también se invalidará. De este modo, ante la falta de algunos elementos, el 7 de junio del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 84/2021, en la cual se determinó procedente y fundado el recurso para la declaratoria de invalidez, notificando a este Congreso los resolutivos de la sentencia, turnándose la Comisión Legislativa para la Atención de Grupos Vulnerables. La observación general número 7, 2018, titulada sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan en la aplicación y seguimiento de la Convención, establece los requisitos obligatorios para los estados parte y es así como derivado de un exhaustivo análisis sobre el tema, se contemplaron los siguientes elementos en las diferentes etapas. Etapa de preconsulta. Para la realización de la convocatoria, desde octubre del 2022 empezaron las mesas de trabajo con distintos entes públicos y asociaciones civiles, estatales y nacionales, con el objetivo de conocer las necesidades de la población participante, definiendo así los acuerdos de participación en la organización y el desarrollo de la consulta. La convocatoria y el proyecto de ley a consultar fueron publicados en fecha 6 de junio del presente año en la página web accesible creada para la difusión de la consulta en los siguientes formatos accesibles: lectura fácil, video con audio, subtitulado en lengua de señas mexicana, sistema braille, sistema pictográfico, sistemas de comunicación alternativa y texto descargable en formato Word, editable y TXT.
Respetando la composición pluricultural del Estado de México, también se tradujeron a lenguas indígenas otomí, mazahua, náhuatl, matlacincla y tlahuica. La consulta se publicó en anuncios de radio, televisión nacional, redes sociales y en la página institucional accesible, con el objeto de abarcar un mayor rango de publicidad. Se solicitó coadyuvar de las asociaciones civiles y entes públicos estatales para que en sus cuentas oficiales se promoviera el evento. De este modo, la información se publicó en las páginas institucionales y redes sociales oficiales del DIF del Estado de México, del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, de la Convención de Derechos Humanos del Estado de México y de Vemos con el Corazón AP, estableciendo un periodo razonable entre la publicación de la convocatoria, que fue el 6 de junio del 2023, y la realización de la consulta, que se desarrolló los días 9, 10 y 11 de agosto del 2023, con el propósito de que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan pudieran enviar sus participaciones. Los días 24 y 31 de marzo, así como el 14 y 21 de abril de 2023, el personal de primer contacto del Congreso del Estado de México asistieron a un curso de sensibilización para la atención a personas con discapacidad, impartido por la Dirección de Integración para las Personas con Discapacidad y el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, para estar en amplitud de recibir, informar y trasladar dentro del recinto a las personas participantes en la consulta pública. La convención señala que deben de establecer las medidas de accesibilidad necesarias en el órgano parlamentario para garantizar la participación de las personas con discapacidad. En la discusión del dictamen, entonces, para estar en facultad de cumplir con el citado requisito, se convocó al Instituto Mexiquense de la Discapacidad a efecto de que realizara un estudio de accesibilidad en las instalaciones del Congreso, mismo que tuvo verificativo los días 9, 10 y 11 de enero de 2023, obteniendo el dictamen en fecha 25 de enero del 2023. A partir de esa fecha mencionada, y en coadyuvanza con la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, la Secretaría de Administración y Finanzas, el área de Recursos Materiales y Mantenimiento del Congreso, trabajaron un proyecto de reforma para crear rutas accesibles dentro del recinto, entre los cuales se destaca la eliminación de los escalones en la entrada del Salón Benito Juárez y accesos principales, rampas con barandal, la modificación y creación de baños accesibles que cumplimentan a cabalidad con la norma oficial mexicana en materia de accesibilidad y la implementación de letreros en sistema braille en todas las oficinas del recinto, culminando la primera etapa de reforma el 7 de agosto del 2023. Asimismo, y en apoyo hacia los sectores más vulnerables del Estado de México, se coordinó con los entes públicos participantes la facilitación de transporte para asociaciones y personas con movilidad limitada que habían en las periferias del Estado y mostraban interés en participar en la consulta. Además de los formatos accesibles en el caso de personas con deficiencias sensoriales e intelectuales, incluidas las organizaciones de autogestores y de personas con discapacidad psicosocial, se contó con asistentes y personas de apoyo. Para ello,
Se contrataron a 2 terapeutas de lenguaje y especialistas en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, quienes estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la consulta. También se contrataron 2 intérpretes de lengua de señas mexicanas, además de contar con la participación de los intérpretes del Instituto Mexiquense para la Discapacidad y del Sistema DIF del Estado de México, quienes asistieron diariamente a la consulta y trabajaron de manera alternada durante periodos de 20 minutos, como lo establecen los protocolos y normas oficiales. Las traducciones en formas accesibles fueron distribuidas a las personas participantes en formatos físicos, a efecto de que contaran con las herramientas necesarias para entender el desenvolvimiento de la consulta. Para dar cumplimiento a la participación estrecha, cada día, al dar inicio a la consulta, las personas participantes votaban sobre cuál formato accesible se revisaría, obteniendo unanimidad de votos en la versión de lectura fácil los 3 días del evento. Así, las personas moderadoras leyeron en voz alta el proyecto en lectura fácil y quienes participaban emitían sus sugerencias y opiniones, finalizando con la votación de cada artículo aprobado por quienes participaban. Para la modalidad virtual se consideraron la traducción simultánea al lenguaje de lengua de señas mexicana y los subtítulos en la plataforma de participación. Se generó una metodología de participación enfocada en las niñas y niños con discapacidad que les permitiera expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten. Los psicólogos y terapeutas de lenguaje asistentes a la consulta diseñaron tableros de comunicación alternativa y aumentativa, además de contar con tecnología de lectura de retina, dando cumplimiento a la convención en coadyuvanza con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso. Se generaron relatorías de la consulta pública a las personas con discapacidad, documento que integra cada una de las participaciones y observaciones expresadas, mismas que forman parte de este proyecto de ley. Las sugerencias y opiniones manifestadas durante la consulta sirvieron para integrar más aspectos contemplados en la convención y sus observaciones generales. La versión que presentó ante la honorable soberanía integra nuevos elementos, como son los modelos de apoyo para la toma de decisiones que se establecen desde el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, abarcando las opiniones expresadas por las personas participantes en la consulta, quienes manifestaron en todo momento el rechazo al término personas en situación de discapacidad y respetando su derecho de identidad. Es que la denominación de la ley cambió. Se establece la obligación de los entes públicos estatales para integrar a sus normativas internas reglamentos, lineamientos, numerales, manuales o criterios, las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley. También se armoniza con la Observación General número 1, 2014, Observación General número 2, 2014, Observación General número 7, 2018 y la Ley General de Educación, entre otras. Se complementa la clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad, integrado la clasificación internacional enfocada en infancia y adolescencia,
Esta nueva clasificación abarca del nacimiento a los 18 años de las personas, proporcionando un marco conceptual y un lenguaje común para su aplicación en la clínica salud pública e investigación a fin de facilitar la documentación y la medición de la salud y la discapacidad en la infancia y adolescencia. Se establece el respeto a la consulta de las personas con discapacidad al ser el mecanismo de participación directa que tiene como finalidad promover su participación en los procesos de decisión sobre los derechos, integrando además los formatos accesibles establecidos por la Convención para la realización de las consultas. En la armonía con la observación número 7, 2018, se separan los conceptos de organizaciones de personas con discapacidad, entendiéndose como las organizaciones de personas con discapacidad que tienen el objetivo de actuar, expresar, promover, reivindicar y o defender colectivamente los derechos de las personas con discapacidad. Son aquellas dirigidas, administradas o gobernadas por personas con discapacidad y la mayoría de sus integrantes son personas con discapacidad, diferenciándose de las organizaciones de la sociedad civil que han sido constituidas legalmente para abordar cuestiones relativas a las personas con discapacidad sin estar compuestas o dirigidas en su totalidad por personas con discapacidad. También en concordancia con la reciente aprobación del Código Financiero para la creación de cambiadores inclusivos, se integra un título séptimo denominado de los cambiadores inclusivos en la búsqueda de que nuestro Estado pueda evolucionar en los baños accesibles a los cambiadores inclusivos, estableciendo las características básicas con las que deberían contar. Bajo esta narrativa se ha respetado y garantizado el derecho humano de la consulta, respetando lo establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al ser previa, pública, abierta y regular, estrecha y con participación preferente directa de las personas con discapacidad, accesible, informada, significativa, con participación efectiva y transparente. De este modo, presento ante este honorable Congreso el resultado del trabajo que conforma la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México y se abroga el decreto 2058 de fecha 14 de abril del 2021 por el que se expidió la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. Es cuanto.